Buenos días, hoy es mayo 24 del 2020, día domingo, día del Señor. Y hoy vamos a tener un tema que se titula El carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los postreros días. Estamos en los postreros días, pero antes de que vayamos a nuestro tema, como de costumbre, y una sana y bendita costumbre, adorar a Dios. Así que Jonathan nos acompaña en este tiempo de adoración y alabanza para nuestro Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar exaltando su nombre. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestras casas, Señor. Derrama tu gloria en este lugar, Señor. Gracias, Padre. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí. Estamos aquí, Señor, rendiéndonos, Señor, rindiendo adoración a tu nombre, Espíritu Santo. Ven a cada una de nuestras casas, Señor, y derrama tu gloria en ellas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Posterior a este tiempo de gratificación y adoración para nuestro Dios, bueno, mi nombre es Olivera Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana de Filadelfia, de Álamos Norte, Bogotá, Colombia. Nuestro tema, el carácter de los hombres en este tiempo, en los últimos tiempos, basado en 2 Timoteo capítulo 3. Nos encontramos en tiempos peligrosos, con hombres peligrosos
y con métodos peligrosos. Son momentos no fáciles. La pandemia está cobrando vidas cada vez más. Este es un peligro grandísimo para muchos de nosotros. Tristemente, hay quienes ya han partido, miles y cientos de miles han partido de esta tierra por causa de esta pandemia del coronavirus. Aparte de eso, la situación económica que está creando otro peligro grande y fuerte, donde mucha gente está quedando bajo de ingresos, desempleados. Allí, gente que no sabe qué hacer. De igual manera, la inseguridad social. Cantidad de cosas que están atentando contra la vida del mismo hombre. Estos son los tiempos peligrosos, con hombres peligrosos, con métodos peligrosos o con situaciones que nos acaecen como esta pandemia. Vamos a ver sobre el carácter y también tenemos que entender que esta situación que acaece en especial es porque nosotros como seres humanos hemos atentado contra la misma naturaleza, atentado contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo. Y qué bonito que podamos cambiar. Como estos temas son de corte espiritual y de la creencia en un Dios grande y soberano, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, es de entender que la palabra dice que si invocamos su nombre, Él hará que haya paz en la tierra, Él hará que haya bendición. Y que si nos ponemos de acuerdo a través de Jesucristo con Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, Él basta para bendecirnos. Y necesitamos que Él trabaje en nuestro carácter. ¿Pero qué es carácter? Es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de las demás. Es el yo, es el número de identificación, es la huella digital, es el ser único. Se considera que se nace con el 20% de carácter y el 80% se adquiere en el transcurrir de la vida. Es esa originalidad que vamos adquiriendo a través del tiempo. Que si yo era tímido, ahora soy extrovertido, pero hubo situaciones y circunstancias que me llevaron a ser extrovertido. Que si era débil en mi carácter para tomar determinaciones, para ser yo mismo, ahora las tomo. Claro, ha habido un enseñamiento, un instructivo de parte de nuestros padres, de parte de profesores y de personas que han estado sobre nosotros y me han ayudado a definirme y a tener mi propia identidad. También se define como carácter el conjunto de cualidades psíquicas. Psíquica tiene que ver con el alma. Cuando hablamos de psique tiene que ver con alma. Y recordemos que en el alma están las emociones, el intelecto y la voluntad. Dice que conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo, su comportamiento. Hablando ya a nivel del carácter cristiano, tiene que ver con ese concepto de Dios a través de la palabra, cómo nos sujetamos a lo que ella nos enseña, cómo tomamos el ejemplo de Jesucristo, que es nuestro modelo, para que sea ese carácter de Él. Nosotros hablamos de que tenemos autoestima, pero la verdad, ya como cristianos, lo que decimos es, no es mi autoestima, es la estima de Jesús en mí, cómo Él reconoce que es luz, que es sal, que es puerta, que es vida, y cómo a mí me enseña a que yo sea esa luz, esa sal, a que yo sea esa puerta para que otros conozcan de la palabra de Dios, a que yo pueda generarle vida a otros con el ánimo que Él me da para que yo lo transfiera. Entonces ese es el carácter del Señor Jesucristo. Lo que es Él es el que ahora viene a ser transferido en mí, y esto es lo que necesitamos, hacer que esa presencia de Dios. Por eso la palabra dice allí en Génesis 1:27, cuando Él crea al hombre, antes de crearlo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el ámbito espiritual, moral, sentimental, afectivo, intelectual, con toda la sabiduría que el Señor le colocó al hombre y a la mujer para que viviéramos quieta y reposadamente en esta tierra. Pero por causa del pecado hubo separación entre Dios y los hombres. El pecado, esas cosas malas que se hicieron delante de Dios, se desobedeció las ordenanzas del Señor, y eso separa al hombre de Dios. Pero hay una restitución y hay un milagro maravilloso que a través de Jesucristo podemos volver a tener paz y relación con Dios, como los que ya la tenemos. Para el que no la tiene, Jesucristo está siempre ahí, expuesto y abierto a ayudar a todos aquellos que claman a Él y que le buscan y que le dicen, Señor, necesito de ti, quiero que trabajes mi carácter. Precisamente hay un coro que dice, Señor, haz mi carácter
oh Jesús, más como el tuyo, yo quiero ser. Nuestro carácter, como les decía, basado en nuestro modelo, Jesucristo. Vemos que en la vida hay tres cosas de libre elección. Uno, creencias. Los que somos padres, le enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios. Pero a medida que ellos crecen, ellos llegan a un momento en el cual van a decidir si son o no cristianos, si buscan o no buscan de Dios. Claro, nuestro sueño y anhelo y deseo es que ellos sean siempre temerosos de Dios como lo somos nosotros. La Biblia habla de reyes que fueron muy buenos y sus hijos fueron malos, o de hijos buenos y padres malos. Esperamos que no sea así en nuestros hogares. También hay hogares constituidos donde padre e hijos y por 1000 generaciones son benditos. He ahí la importancia de orar y de pedirle a Dios que el Espíritu Santo trate con nuestros hijos, que los induzca a la verdad, que no sea porque les hemos presionado y les imponemos que tienen que ser cristianos, que tienen que leer la palabra, porque Él hace que nazca en sus corazones esa búsqueda de Dios. Dios escucha nuestras oraciones. Alguien dijo que un hijo de muchas lágrimas no se puede perder. Y qué lindo que podamos tener esa decisión por la creencia en el Dios verdadero a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra escogencia, que nadie tiene que imponerse la profesión. ¿Qué quieren ser? Arquitectos, mecánicos, ingenieros, matemáticos, zapateros, los que trabajan en las calles arreglando las alcantarillas, los que hacen el aseo. Bueno, cada quien tiene un destino marcado y hay gente que dice, yo no gusto de estudiar, amo lo que hago, y es el guarda de seguridad. Y necesitamos los guardas de seguridad, necesitamos los que trabajan en las alcantarillas. Hay que orientar, por supuesto, tanto para las creencias como para lo que sea de escoger a nivel profesional. Y la otra decisión muy libre es el estado civil. Orientamos. La palabra dice que si se queda soltero, pues mucho mejor para servirle a Dios, siempre y cuando no es un fornicario o un promiscuo sexual y esté causando daño con su cuerpo a otros o él mismo se cause daño. Pero si la persona puede abstenerse y vivir santamente sin casarse, bien. Y si se casa, no peca. Hace lo bueno también. Y tiene una esposa a quien ama y puede haber hijos. Y si no los hay, el amor se constituyó en una pareja de hombre y mujer. Pero se decide. Nadie tiene por qué decidirle con quién debe casarse. Debemos enseñar los parámetros de una verdadera relación, de qué es lo adecuado en una relación de hombre y mujer, principios y valores, conductas, que haya esa afinidad en medio de las diferencias, acuerdo en medio de los desacuerdos. En fin, reiterando, creencias, profesión y estado civil. Así nos mostramos con personas que tenemos un carácter definido, como personas que hemos llegado a ser nosotros mismos. Hay dos términos que quiero aquí tocar muy breve. El temperamento, ¿cómo has escuchado el temperamento? Entonces, el temperamento son características positivas y negativas, cualidades y defectos que se heredan de los bisabuelos, los abuelos, los padres. Y este hijo tiene rasgos temperamentales de los que le antecedieron. También puede adquirir formas de comportamiento en el entorno social, en el colegio, la universidad, los vecinos, compañeros. Se dice que se nace con el 80% de temperamento, que es lo heredado, y el 20% se adquiere en el entorno social. Y el otro término es la personalidad. Hemos escuchado que dice tiene una bonita personalidad o hay un trastorno de personalidad. La personalidad, a grandes rasgos, quiero decirle que la componen el carácter y el temperamento. Estos dos son elementos que componen la personalidad. Hay muchas definiciones sobre el respecto y estudios abiertos, pero lo que hoy nos compete más que todo esto es mirar acerca del carácter, del yo, del ser, el ser único, de cómo yo decido y cómo soy responsable ante Dios, ante mí mismo y ante los demás. Las personas las hacen tres contextos. El familiar, por eso se dice, miren, es que lo que él hace tiene procedencia de su familia. Sus padres están reflejados aquí en este muchacho, en esta chica. El social, que aprendemos de los demás, cómo influye positiva o negativamente.
si somos influenciables o si determinamos que haremos lo correcto independiente a que pueda llegar a perder amigos, personas que no están de acuerdo con mi conducta, a sabiendas de que estoy haciendo lo que mi conciencia me dicta para bien y lo que sé que agrada a Dios. Y la personalidad propia del individuo, que es lo que tiene que ver con el temperamento y el carácter, y lo que estamos hablando de definición del carácter. El carácter de los hombres en este tiempo, basado en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a hacer lectura, se me cae la Biblia, hacer lectura en 2 Timoteo 3. Dice, el carácter de los hombres en los postreros días, es el título que está aquí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, pidiéndote, Señor, que esta palabra llegue a cada uno de los corazones que están viendo este video y escuchando este mensaje. Quiero reiterar lo que dice 1 Corintios 14, 3, que tu palabra está para edificar, para colocar bases sólidas, principios, valores, doctrina, enseñanza que solidifica nuestras vidas para un buen vivir, pero que también exhorta, que nos llama la atención cuando estamos haciendo lo malo, o a alguien que no ha entendido qué es malo y ahora se le descubre su pecado, su maldad, para que tú puedas llegar y decirle, yo te perdono, no te condeno, pide simplemente perdón y sal de esa vida de oscurantismo y de soledad. Y la tercera razón del propósito de tu palabra, consolación, para dar esa fuerza, ese ánimo, para abrazar, para decir, sé que hiciste lo malo, ahora te arrepentiste, vas a cambiar, vas a superar el manejo de tus consecuencias y vas a vivir una vida en paz en medio de lo que sucedió en el pasado y que aún hoy día tiene situaciones de ese ayer. Pero ya enfrenta esto de una forma tan diferente, porque Jesús va a estar en el corazón de ti. Él es mi Hijo a quien yo envié por ti. El Espíritu Santo. Yo vengo a ser tu Padre Celestial, nos dices tú en tu palabra. Y Jesús el perdonador y el Espíritu Santo el consolador. Gracias por esta verdad en esta mañana para edificar, exhortar y consolar. Gracias, Padre, por la bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, basado en este texto de 2 Timoteo 3, del 1 al 5, entonces vamos a mirar las características de estos hombres y mujeres en este último tiempo, el carácter. Y antes de que vayamos acá, quiero decirles que hay muchas personas que se aman, entre esposos se aman, entre los hijos y los padres se aman, pero por causa de desconocer cómo manejar las relaciones, cómo entender la verdadera convivencia. ¿Qué es convivencia? Vivir con, y hay que aprender a saber cómo se vive. Hay gente que se ama entrañablemente, pero la incompatibilidad de caracteres los pone a pelear, a chocar, a ser irascibles. Pero qué bonito cuando aprendemos a mirar qué es lo malo que está en mí y lo quito, y qué es lo bueno que está en mí y lo dejo, y cómo coloco algo bueno a reemplazar eso malo que he quitado. Veamos, hombres y mujeres, según el texto bíblico, amadores de sí mismo, un exceso de estimación propia. Como ellos no hay otros, son egocéntricos y buscan favorecer sus propios intereses sin importar el del otro. Soy yo y punto. A mí me rinden pleitesía, a mí me honorifican, a mí me reconocen. Su demasiada estimación. La Biblia dice que no tengamos un concepto más alto de sí que el que debemos tener. Ni nos consideremos menos, ni nos consideremos más. Dice que Jesucristo
no se empequeñeció ante los grandes, ni se engrandeció ante los pequeños. Alguien sacó esa deducción acerca de la persona de Jesús en su vida íntegra y equilibrada, en su actitud de humildad. Otra característica, avaros, que son codiciosos, enamorados perdidamente del dinero. Y no es malo el dinero. Lo malo es la mala administración. En 1 Corintios 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se han desviado de la fe. Por el dinero se aceptan sobornos, por el dinero se adultera, por el dinero se viola, por el dinero se mata, por el dinero, y por el dinero estamos en guerra. Por el dinero la gente se suicida. Entonces, estos son los enamorados del dinero, para tener fincas, carros, casas. No está mal tener propiedades. El Señor no nos pide que hagamos un voto de pobreza, pero lo que sí nos pide es que tengamos un equilibrio en el manejo del dinero. Dice la Biblia que hay quienes atesoran tanto y tienen tantas casas, y le lanzo la pregunta, ¿acaso vosotros viviréis solos en la tierra? ¿Cuántos que tienen dinero han llegado a comprar casa de interés social falseando información cuando esa casita la podría merecer y adquirir alguien que realmente la necesitara? Todo eso son tacaños, son personas que no comparten. Alguien dice, esa persona tiene dinero, pero es que es tacaño, está consigo mismo, no come bien, se abstiene de viajes, de placeres. En Eclesiastés dice que comamos y bebamos y nos divirtamos y nos deleitemos del fruto de nuestro trabajo. Eso no quiere decir que no ahorremos y no pensemos en un mañana y tengamos definido un proyecto de vida. Pero lo que sí necesitamos es saber de que Dios no quiere que nos perdamos en el dinero y que trabajamos y no sabemos ni para quién vamos a trabajar. Entonces, no haga tacañería. Y más en una época que estamos tan llena de gente necesitada. Si tú tienes un pan, ¿por qué no partes y compartes con otro? Hagamos eso, que seguro que Dios nos va a pagar. Dios no nos va a llevar a la pobreza, siempre va a hacer que tengamos lo que necesitemos. Explotadores de los pobres y necesitados. Gracias a Dios por los trabajos, gracias a Dios por las empresas. Pero aparte de que haya muchos empresarios y jefes buenos, hay otros también que se están usufructuando desmedidamente los empleados, haciéndolos trabajar desmedidamente al punto que es como si fuera una especie de esclavismo muy discretamente, donde ellos también tienen familia, hijos, personas para atender, estudiar, cosas por hacer. Es un asunto de conciencia de cada quien. Hay gente muy humana y muy identificada con su empleado y se siente y quiere que el empleado trabaje. Claro, como empleados también tenemos que ser buenos empleados, esforzarnos por responder, por demostrar, por hacer unas horas extras cuando se necesiten. ¿No? Tampoco podemos irnos a los extremos. Pero la palabra habla de un equilibrio donde el empleado se sujete a sus patronos, pero que también los patronos sean muy decorosos y cuidadosos con sus empleados. Encontramos los vanagloriosos, los que, esto lo hice yo, esa obra de arte yo la construí. Es que como esto, no hay nadie que lo pueda trabajar a la perfección que yo lo hago. Son presumidos, son elitistas, se creen los más selectos. Como él o ellos, no hay otros. Por eso la palabra dice que no a la vanagloria. Dice la Biblia que no te alabe tu propia boca, sino alabe extraño. Si alguien nos reconoce cosas bonitas, nos las dice, gloria a Dios, humildemente, gracias Señor, porque pude ser útil y hacer cosas que a otros les fue meritorias y de bendición. Pero que lo haga otro, no que yo me esté proclamando por las grandes cosas que realice. Y dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Si yo honro a Dios, Él va a usar a otros para que me honren. Y no está mal que me honren si Dios así lo quiere, porque hice algo merecido para que me reconozcan, me apoyen, me den, me estimulen, me obsequien algo. En fin, Dios obra de esa manera. Pero que yo no sea la persona que esté adulando y buscando reconocimientos. Soberbios, que se asocia también con esto, que son orgullosos. Alguien dijo que si el orgulloso se da cuenta de lo ridículo que se ve siendo orgulloso, se volvería humilde. Altivos, que miran por sobre los demás, arrogantes, imponentes, petulantes, coléricos, irascibles, iracundos, quieren que los demás les rindan venia. Esa es
la condición de los hombres en estos últimos tiempos. Blasfemos son los que insultan a Dios. ¿Dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanto niño muerto? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué la naturaleza desordenada? Insultan a Dios. Pero lo que ellos no se dan cuenta, que como hombres y mujeres, nosotros hemos ocasionado estas situaciones que están conllevando a que el mundo no sabe ni qué hacer, nuestros gobernantes no saben ni qué hacer, y todos estamos ahí en una situación, en una bomba de tiempo que, ¿qué hacemos? Vamos a explotar. Pero ¿por qué no pensamos si doblegamos un momento de su corazón y buscamos de Dios? Me parece muy lindo, en medio de todo lo que está pasando, que muchos presidentes de nuestros países están invocando a Dios, pidiendo la asistencia divina, y seguro que Dios nos escucha, y seguro que Dios va a permitir hasta determinado momento y tiempo, y no nos va a permitir más de lo que podamos soportar, pero tenemos que seguir buscando, clamando. Colombia es un país que Dios lo ama entrañablemente, y amamos al Señor, y oramos por todos los países donde ha llegado este mal, de esta pandemia, que prácticamente es casi todo el mundo. No sabemos qué país está exento, pero escuché 200 países en situaciones críticas por lo que está pasando. Pero no insultemos a Dios. Reconozcamos que Él quiere lo mejor para nosotros. En Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y qué bonito. Estos blasfemos insultan las cosas sagradas, maldicen a los hombres, hablan mal de los hombres. Maldecir es decir mal. Injuriadores, ofensivos, ofensores, atribuyen a Dios o a los hombres cosas que no son ciertas. Eso no es cristiano, eso es un hipócrita, esa es una persona que no es de fiar. Eso que hizo de sanar a un enfermo es obra del diablo. En fin, cosas que atribuye, eso es blasfemar. Es como cuando le dijeron a Jesucristo que por el príncipe de los demonios se le echaba fuera a los demonios, y Él dijo: yo voy a perdonar todo lo que me hagan a mí, me crucifiquen y me hagan picadillo, yo lo perdono, pero no les voy a perdonar a los que ya conocen y saben de Dios la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él es el que actúa. Así que piénselo muy bien antes de hablar y de juzgar. Encontramos también que los desobedientes a los padres, hijos irrespetuosos, groseros, altaneros, hijos que ya no reparan en golpear al papá, matar a mamá, que son matricidas y parricidas. Y es una cosa tan desubicada. Estamos en una época donde sí, es verdad, hay que tener cuidado con el trato con nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros hijos. Pero también se han levantado mucha rebeldía, y estos mismos medios tecnológicos los ha llevado cada día a ser más descontrolados. Y necesitamos como padres la sabiduría de Dios. No podemos cortar del todo el uso de estos medios, y más en esta época que están estudiando virtualmente. Pero tampoco podemos soltarla al 100%. Que Dios nos ayude a todos nosotros, y que Dios trabaje en el corazón de nuestros hijos y no se dejen envenenar con todas aquellas cosas negativas que vienen por medio de las redes sociales en particular. Ese entorno hace que ese hijo, esa hija, tenga un temperamento o un carácter que lo desubica, porque no viene a ser el mismo, sino a través de algo que ha influenciado negativamente. Rebeldes a la autoridad, a los profesores, a los jefes, a nuestros dignatarios. La palabra dice que nos sometamos a nuestras autoridades, así sean malas. ¿En qué sentido? No que hagamos lo malo que ellos nos piden que hagamos, no. Pero si ellos son malos allá, en que de pronto son adúlteros, borrachos, lo que hagan. Pero si nos piden que nos sometamos a las leyes de respetar las leyes de tránsito, por ejemplo, de que seamos solidarios con la gente, de que respetemos la constitución política de nuestra nación, hagámoslo. Así ellos estén allá perdidos, robando, siendo corruptos, sometámonos a eso. Bueno, Jesús le dijo al pueblo: hagan lo que estos dirigentes dicen que se debe hacer. No adulteren, no roben, no violen, no maten, cumplan con sus deberes. Mas no vivan como ellos viven, porque ellos les dicen a ustedes que hagan esto que es correcto, mas ellos sí se meten en la casa de las viudas, las violan, roban la herencia de los huérfanos. Pero hagan lo que ellos dicen que se debe hacer de bueno, mas no vivan como ellos viven. Esa es una manera muy sabia de hacer caso a lo bueno, aún procediendo de alguien que no es bueno, que es malo. También vemos aquí que son voluntariosos, hacen lo que se les venga en sus deseos, en lo que quieren, y van llevando la contraria al buen vivir. Encontramos los ingratos,
Simón Bolívar dijo que el peor crimen que un hombre puede cometer es la ingratitud. Son aquellos desagradecidos que no valoran lo que otros han hecho a favor de ellos. No reconocen los favores divinos. No reconocen que un día el Señor los sanó de una enfermedad incurable. No reconocen que un día el Señor los sacó de la pobreza. Se olvidan de que Dios organizó ese matrimonio que estaba ya a un hilo de separación. Que el Señor los sacó de las drogas. Que transformó sus corazones. Esos son los ingratos. El ingrato es aquel que entra a una panadería y se compra un pan y no da las gracias. Es aquel que no le reconoce a papá y a mamá tanto esfuerzo que ha hecho en la vida por ellos. Es el que no valora a su docente que le enseñó a ser persona en esta vida, al amigo que lo corrigió, a aquel que le hizo un favor grande y se olvidó de él como si nada hubiera pasado. Eso duele para los que favorecen a otros, pero cuando uno depende de Dios, uno sabe que Dios nos bendice, estimúlenos o no nos estimule a los demás. Pero tú y yo aprendamos a tener claro siempre ese valor de la gratitud. Gracias, gracias. Tan sencillo como tal, pero tan importante y tan constante que debe estar en nosotros. Ahí perdemos el hecho de la cortesía. Qué bueno que vuelva y nos recalquen las normas de urbanidad. Y entre ellos está esa cortesía. Buenos días, buenas tardes, con permiso, hágame el favor, gracias. Y que eso lo hagamos en casa. No que lo hagamos allá afuera como una apariencia de ser tan corteses. Y en la casa gritamos, ingratos, vociferamos y una cantidad de cosas. Impíos, irreverentes, sin temor de Dios. Hemos sabido que antiguamente se tenía el título para los papas a nivel católico, Pío XII, Pío XI. Y pío pía significa reverente, temeroso de Dios. Pero impío quiere decir irreverente. Al contrario, el pecador, el que no teme a Dios. Y por esa razón, al no temer a Dios, pues dice, a mí que me interesa, no tengo que rendirle cuenta a nadie sobrenatural. La Biblia habla de que había un juez que ni temía a Dios ni a hombre. Y vino una viuda y le dijo, quiero que me haga justicia. Y él, no tengo tiempo, quiero que me haga justicia. No tengo tiempo, quiero que me haga justicia. Pero él tenía una forma de ser y no quería que su imagen se empañara con relación a los demás. No temía a Dios ni a hombre, era un impío. Y dice, no sé que esta viuda un día me saque de casilla y comete una locura, ven, te voy a hacer juicio. Y dice la Biblia que este juez injusto le hizo juicio a esa viuda. Y nos enseña que si tú y yo insistimos ante Dios para algún favor que queremos, que cuanto más Él no nos va a ayudar, a sabiendas que este juez obró por la insistencia de esa viuda, Él también va a orar por nuestra insistencia de decirle, Señor, calma todo esto que está pasando, quita todo esto que está sucediendo, restablece nuestra economía, vuélvanos a nuestra sanidad y que ahora seamos mejores que antes en convivencia, en coinonía, en respeto, en sujeción y en especial en reverencia y amor a ti, oh Dios. Encontramos los sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? El que yo me enamoré de mi esposa y ella se enamoró de mí. El que tenemos una hija y que la amamos. Pero sin afecto natural es que ahora yo ya no le digo que la amo. Ella me dice que no me ama. Que yo le digo a esta hija, yo porque te tuve que tener. Que la mamá la maldiga. Ahí se está perdiendo o se ha perdido ese afecto natural. El afecto del amor entre padres e hijos. Es eso. El que ya no hay ese amor. Y es tan lamentable ver esa violencia intrafamiliar hoy día cada vez más marcada. Y necesitamos pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude para amar por decisión, no por sentir solamente, porque el sentir, el corazón es traicionero. Dice la palabra en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Eso tiene que ver con el carácter. Qué lindo sentir y es bonito tener emociones, pero la emoción, cuando no se le pone razón, es un desequilibrio. Hay momentos en que la emoción me puede llevar a hacer algo prodigioso, pero el momento me puede llevar a grandes equívocos. Entonces tengo que tener las dos cosas coordinadas. Pero en este tiempo de tanta sequedad y tanto desamor, necesitamos amar por determinación más que por emoción o por sentimiento. Amar a nuestros abuelitos, amar a las abuelitas, amar a la familia extensa, a los adultos mayores, a los niños, a las personas que están en todas las condiciones de vida, allí los privados de la libertad, a los que están allí perdiéndose en el mundo, amarlos como personas, no por su pecado,
amarlos como personas, pedirle a Dios, al menos se le da una plegaria y decirle, Señor, mira a todos los que están en la prostitución, lo están haciendo porque es placer para ellos, o cuál es la razón, Señor. Mira, Padre, obra, Dios de la gloria. A los que están robando, Señor, por favor, cámbiales su destino, ayúdales, Padre. No tenemos por qué discriminar a nadie. La ley va a intervenir a la hora que los sorprenda cometiendo una fechoría, un delito. Pero aún así debemos ser misericordiosos con estas personas. Dice la palabra, acordados de los presos, como si estuvierais presos. Y uno dice, lo metieron preso, entonces bien hecho, que pague su condena. En el Señor hay un lenguaje diferente de misericordia. Amemos a nuestra familia. Hoy tenemos tiempo, en medio de que tenemos tantas cosas para hacer, porque a la verdad uno dice, no, estamos en casa, pero hay tantas cosas por hacer también, de hecho. Pero podemos hacer un poquito de sacrificio y llamar a ese ser querido que hace tiempo no hablamos. Identificarnos, compartirle la palabra, llevarles el mensaje, decirles, hay esperanza, hay vida. Dios está para ayudarte a superar tu depresión, tu estrés y tu ansiedad. Dios está sobre todo esto, así que descansa en Él. Jesucristo dice en su palabra, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Es así. Él nos trae descanso. Encontramos los implacables, los que no se aplacan, los que no viven calmados, los que continuamente están irritados, los que cualquier cosa los desespera, los que no se hallan, los que andan en esa congestión de su mente, de su corazón, que no se encuentran en ellos mismos, ni se toleran a ellos mismos. Estos son los implacables. Pero cálmate, cálmate. Dios pide que los que le conocemos seamos personas muy especiales para conciliar, para ayudar a otros y que tengamos, como por decirlo así, ese poder sedativo, ayudar a quitar, a que las personas cambien. Cuando estamos frente a un iracundo o que vivimos con un iracundo, la palabra dice que tengamos cierto distanciamiento, así como nos piden el distanciamiento social, nos distanciamos de este iracundo, no sea que influya tanto que nos volvamos como él, gritones, vociferadores, iracundos, a tal punto que en vez de que el uno apacigua al otro, resultamos ya peleándonos y luchando cuerpo a cuerpo. Encontramos los calumniadores, que son difamadores, que atribuyen a otros falsamente intenciones o actos deshonrosos. En las noticias encontramos que a alguien le atribuyen, mire, es que a ese hombre se le descubrió esto y esto y esto y esto. Y la verdad no es así. Hubo falsos testigos para imputarle cargos que no le merecen a esa persona. Y se enreda tanto la cosa que lo llevan y lo encarcelan y después de un tiempo lo sacan y decir, a la verdad era inocente. Falsos testimonios. Madres que ponen a sus hijos como conejillos de India para decir que su papá abusó de él. Y allá a la cárcel va a parar. La mujer que dice, ese hombre me maltrató físicamente. Pudo haberse causado un daño ella misma y culpabilizar al hombre. O a la inversa, mujeres también violentando a los hombres. Bueno, a lo que vengo es que hay injuriadores, calumniadores, y que levantan falsos testimonios, sea el hombre a la mujer al hombre, los niños hacia sus padres, pero en especial los niños son influenciados. Ellos por naturaleza no son los niños malos como los adultos. Nosotros somos los que influimos en ellos para que hagan lo que no deben hacer. Que Dios nos guarde de esa mala educación. Los intemperantes son los que se ilustran como este animal, el cerdo. Y el cerdo es ese animal que come descontroladamente y que no mide qué es lo que come. Al cerdo le colocan todos los desperdicios y él come y come y engorda y engorda y engorda y engorda. Entonces se asocia con el descontrol en el comer, en el beber, en los apetitos sexuales, en la embriaguez, en la glotonería, en que a veces podemos volvernos obesos por ese descontrol a la hora de comer. Y si me piden que haga una dieta rigurosa, pues me va a costar. Necesitamos la ayuda de Dios. Ya cuando se cae en un síndrome de que no me puedo controlar, necesitamos algún tratamiento especial. Pero qué bueno también que podamos coordinar la mente para todo lo que hacemos. Alguien dijo que el órgano más importante en el sexo no son los genitales, figuradamente está en la mente. ¿Cómo me controlo yo para manejar mi sexo? ¿Cómo me controlo yo para comer? ¿Cómo me controlo yo para beber? ¿Cómo me controlo? No es malo
el comer, el beber, tener sexo lícito, sano, delante de Dios, con la persona que Dios nos dio como esposa o esposo para la mujer. Y qué bonito, pero todo está dentro de ese equilibrio. Pero los intemperantes no miden eso, son desaforados, son faltos de control en sí mismos en cuanto a su carácter. Encontramos los crueles. ¿Quién es el cruel? Aquel que le place ver sufrir a los demás, que se ríe del dolor ajeno, que está ahí en la constante, bien hecho. Ojalá se hubiera hundido más y lo tortura. Y dice, prefiero no matarlo porque si no, pierdo el placer de verlo sufrir. Que muera lentamente. Dice la palabra en un salmo o en un proverbio que hay quienes no concilian el sueño si en el día no han hecho algo malo. Como lo veíamos en el mensaje, en el audio que se mandó en la parábola del sembrador, de los corazones endurecidos. Y que la semilla llega ahí, pero que ellos no la aceptan. Y que este tipo de personas que no concilian el sueño si no han hecho algo malo en el día, si han robado o si han chismeado, si han roto un vidrio, cualquier cosa, y ahora sí a dormir porque ya hice algo malo. Estos crueles son rigurosos, sus pensamientos son de pensar cosas macabras y de causar daño. Es el que se place en el sufrimiento ajeno. Otros, aborrecedores de lo bueno, no gustan de hacer el bien. La cortesía y buenos modales no competen a ellos. Una definición de pecado es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Si yo sé que ayudar al necesitado es bien y no lo hago pudiendo hacerlo, estoy pecando. Qué hermoso cuando nos dejamos llevar por un corazón guiado por el Señor. Jesucristo atendió a todo tipo de personas. Tuvo que ver con gobernantes, con autoridades. Dice la palabra que aún gobernantes se convirtieron a Él, cambiaron, aceptaron sus enseñanzas. Y sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Personas allí muy humildes. Una viuda que a la hora de ofrendar dio todo lo que tenía, y lo que tenía era algo muy poquito. Pero se deduce que luego el Señor la bendijo por esa gran ofrenda. Se desprendió de todo lo que tenía. Él no tuvo reparo de estar con el pobre, con el borracho, con la adúltera, con el homicida. Él llegó a todo este tipo de personas. Dice que Él vino fue por los perdidos, que Él vino por los que estaban enfermos, pero también fue a los grandes. Por eso, como les decía, Él no se minimizó ante los grandes, ni se engrandeció ante los pequeños. A todos les dio el mismo valor como personas. Y los amó, y los quiso. Simplemente que cada quien que abrió su corazón y le aceptó a Él lo recibió con un amor entrañable. Encontramos los traidores, los que son desleales con los amigos, los que se ponen a favor del enemigo para causarle daño a su amigo. Ahí está la infidelidad. Dice, pero si era mi amigo, si tantos años que compartimos juntos. El mismo Señor Jesucristo dice, el que me va a entregar es aquel que come a la mesa conmigo, el que mete la mano en mi plato. También expresa que cuando Él vuelva por segunda vez por nosotros, o que ya regrese allí a Israel, al pueblo judío, y cuando Él desciende y le ven las huellas en sus manos y en sus pies, y le preguntan, ¿y esas heridas quién se las ocasionó? ¿Y sabe qué es lo que ahora les va a decir? Esta me la hicieron en la casa de mis amigos. O sea, ustedes. Es eso. Nuestros amigos, que ahora se apartan y dejan de ser nuestros amigos, son los que más daño nos pueden ocasionar. Yo sé que la amistad es muy linda y poder tener un verdadero amigo es un verdadero tesoro. Como encontrar una buena esposa es una verdadera joya que llega a nuestra familia, a nuestra vida. Sin embargo, no podemos exceptuar de los traidores, de los que descubren o revelan secretos. Alguien dijo, hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros amigos, porque ese amigo tiene un amigo, y ese amigo tiene un amigo, y ese amigo tiene un amigo, y no sea que ese secreto se descubra, y cuando todo el mundo lo sepa, paró el secreto, pero eso no era lo que se debía haber hecho. Que Dios nos dirija. Alguien por ahí de una manera, que digo yo jocosa, dice, Dios,
guárdame de mis amigos, porque de mis enemigos me cuido yo. Y no quiero decir que no hayan verdaderas amistades, que Dios nos ayude a ser selectivos y cuidadosos, pero por sobre todo, ten el amigo de amigos, al Señor Jesucristo, en la relación con el Espíritu Santo y con el Padre, y con esa guía que nos da a través de su palabra. Encontramos los impetuosos, que son los violentos, y los violentos son aquellos que se imponen por la fuerza a que los otros hagan lo que ellos quieren. Recordemos 6 clases de violencia. En otro estudio yo la estuve expresando: violencia física, maltrato físico, violencia psicológica. Tú no puedes, eres un inútil. El domingo pasado hablamos del necio, que dice la palabra que a nadie le digamos necio, que quiere decir inútil, idiota, imbécil. Pero eso tiene que ver con violencia psicológica, violencia sexual, cuando abusamos de otra persona a que tenga sexo cuando no quiere, y cuando no se debe, cuando no se puede, y cuando respetamos a un niño, una niña, cuando se puede abusar de ellos, pero no se debe. Eso es violencia sexual, cuando hay respeto entre las parejas y hay violación del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, aún siendo casados. Está la violencia económica, cuando no se responde con la responsabilidad económica para sustentar lo que se necesita en casa, y que es fruto del trabajo para que en casa todos tengamos que comer, todos tengamos cómo pagar los arriendos o pagar las cuotas, el estudio de nuestros hijos, el vestido, el pago de servicios. Al no cumplir, estamos cometiendo violencia ¿qué? Económica. Violencia de abandono, cuando dejamos a nuestros adultos mayores solos mucho tiempo en el día, a nuestros menores. Violencia de negligencia, cuando nuestros menores no son llevados al médico, su dentadura se les pone careada, se les dañan sus dientecitos, nuestros adultos mayores enfermitos. Entonces son clases de violencia y se impone, y nadie está respondiendo ante estos que son víctimas. Pero a la hora de descubrirse, la ley va a intervenir, y ahí sí a llamar a juicio a los que están cometiendo esta serie de delitos. Estos impetuosos logran las cosas a través de la fuerza, intimidan a los más débiles con voz fuerte o amenazas. Se creen que son la autoridad, pero cuando tienen voz fuerte y no tienen un buen ejemplo, eso no es autoridad, es autoritarismo. Y porque dice, a mí sí me respetan, no lo respetan, le tienen miedo, que es diferente. El que tiene autoridad no produce miedo, sabe tener definido lo que es límites, normas y controles adecuados sin que vulnere la libertad y los derechos de los otros. Pero el que se considera que es la autoridad y que aquí se hace lo que yo diga y punto, y se impone y nadie más habla y no se acepta la democracia en casa tampoco, allí hay ¿qué? Violencia. Allí hay gente impetuosa. Se consideran los fuertes para dominar a los demás. Los infatuados se vuelven fatuos, envanecidos, son necios, lo que ya hablamos. Ahora, en este caso de necio, es aquella persona que lleva a la contraria, así eso incurra en su propia autodestrucción. Mira, que no te metas debajo de esa lámpara porque se te va a caer. No se me va a caer, que se te va a caer, que no se me va a caer, que se te va a caer, que no se me va a caer. Y cuando se le cae encima y está agonizando, dice, yo sabía que no se me iba a caer. De hecho, él sabía. El necio por lo general es entendido. Lo que pasa es que su terquedad es tan férrea que así se muera, opta por no darle la razón al que le estaba diciendo, ten cuidado porque estás en peligro. Amadores de los deleites más que de Dios, gustan de los placeres mundanos. No está mal viajar, no está mal, como les decía, tener dinero, no está mal hacer muchas cosas que en el mundo hay y podemos disfrutar sin que eso atente contra la espiritualidad, contra la dignidad de otros. Pero se meten tanto en esos deleites que no hay tiempo para Dios. No hay tiempo ni siquiera para ellos sentarse a descansar un momento. A toda hora están activos, placiéndose. No hay tiempo para tener realmente algo muy sano con la familia. Pero en especial, no hay tiempo para Dios. Dice la palabra en Isaías 55:6, buscad al Señor ahora que Él puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir? Llegará un día en que se va a cerrar la puerta y querrán buscarle a Dios. Otro libro profético dice que buscarán a Dios y que andarán deseando que ahora sí que les prediquen la palabra, que la quieren escuchar, que ahora sí, porque aquí está. En información de un libro que estoy leyendo a nivel jurídico,
el doctor que escribió ese libro, dice que él buscó aquí, en la Biblia, fuentes que le inspiraran a saber qué realmente es el derecho, qué realmente es la ley, qué realmente es lo justo, qué es lo que realmente conlleva a una buena convivencia en el buen manejo de los derechos humanos. Y qué bonito. Este libro es un libro de inagotable sabiduría. Entonces, estas personas están inclinadas a los vicios. El vicio del fumar, del tomar, de emborracharse, del sexo incontrolado, de toda cantidad de cosas que los llevan a dar vueltas. Un vicio es aquello que atrapa a los ludópatas, a los que se aplacen con el juego, con los juegos de azar, todo este tipo de cosas. Busca una vida facilista, que el dinero me llegue sin que me cueste mucho. También se engañan creyendo que con ciertos ritos religiosos tienden a Dios de su lado. Claro, yo voy, y el dicho popular, el que peca y reza empata. Dios no es así para aceptar ese tipo de relación. O somos creyentes o no somos. Dice la palabra o fríos o calientes. El tibio, que sería en este caso el que quiere comulgar con Dios haciendo sus fechorías, dice que le produce vómito al Señor. ¿Y qué es un rito? Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias de una religión. Dice la palabra que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Que aparentarán ser los mejores y los más buenos de esta tierra. Y se creen los grandes. Y mucha gente incauta cae bajo esos engaños y los siguen y se doblegan y han perdido su dignidad. Recuerda estos derechos que tú tienes que luchar por conservarlos. Tu dignidad, tu libertad, tu responsabilidad. Recuerda todo eso. Y la dignidad es uno de los derechos que no deben ser vulnerados. No permitas que nadie te lo vulnere. Sé tú mismo. Ese es tu carácter. Eso lo prescribe la ley también. Eso lo prescribe el Señor. Que no seamos influenciados a hacer lo malo. Este tipo de personas son falsos, son hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Un actor. Un actor finge cualidades que no tiene. Muestra cosas que no son. Son cizaña. La cizaña es esa planta que se parece al trigo y que se siembra. Pero alguien dice, esa plantica no debe estar con el trigo porque puede ahogar el trigo. Pero a la vez tampoco se puede quitar de pequeña, porque si se arranca esa plantica se puede confundir el trigo y se arrancó el trigo y se quedó la cizaña. Bueno, en fin, es un complique para los que siembran trigo y alguien vino y le sembró cizaña para dañarle su sembrado. Pero los sabios, como dijo Jesús, dicen, deja que crezcan los dos. Ahí forzosamente van a crecer las dos plantas. Y cuando ya están grandes, se sabe cuál es la cizaña que se aparta aquí para ser quemada y el trigo aquí para que se procese y dé alimento a la humanidad. Entonces, la cizaña es una planta parecida al trigo, y así son esas personas que tienen apariencia de piedad, de piadosos, de reverentes, pero que no lo son. Son hipócritas y son irreverentes e impíos. El fin de estos hombres peligrosos, de estos hombres que tanto causan daño o que se corre riesgo con estos hombres a que algo pueda pasar. 3:8 de este pasaje dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Quiere decir que este tipo de personas están descalificados, han perdido el año con Dios, a Dios no lo han convencido y Dios se desagrada de ellos y están fuera. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Son destituidos siempre y cuando pidan perdón, pero están destituidos mientras que no piden perdón, y estos están reprobados, están descalificados, no pasaron a la universidad, no llegaron a ser profesionales, no llegaron a adquirir el diploma, son malos profesionales. Si llegaron a adquirir un diploma y ahora porque fue comprado, sobornado, la autoridad para que lo vendiera, en fin, lo que haya sucedido. Ante los hombres podemos fingir y engañar, ante Dios no. Y nuestras conciencias nos dicen si estamos en paz o no con el Señor. Quedarán al descubierto. Versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es vergonzoso que tengamos una información y decir, mire, el ministro de
X entidad, pensemos el ministro de Defensa, el de Agricultura o el ministro de Justicia, hombres muy sobresalientes y dignos, y cuando dicen, miren lo que él tenía guardado, quedó al descubierto. El pastor, el sacerdote, el religioso, nadie está exento. Aquí no estamos hablando quiénes son los perfectos y quiénes son los imperfectos. Estamos hablando que en cualquier medio puede haber cizaña también. De hecho, hay hombres buenos en el gobierno, hombres buenos en cualquier entidad, en cualquier gremio. Pero necesitamos no vivir como estos hombres de este tiempo en ese carácter malsano y ser descubierto por cosas guardadas que no debiera. Aún así, hay gente que no se les va a descubrir en esta vida sus maldades. Pero si no se les descubre acá y mueren sin que nadie sepa todo el daño que causó, un día el Señor los va a desenmascarar ante el juicio del gran trono blanco, cuando Él va a separar a las ovejas para su reino celestial y a los cabritos, tipificando a los malos para el castigo eterno. Irán de mal en peor, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y empeorarán. El faraón que habla la Biblia, que cautivó por muchos años al pueblo israelita, y en especial este faraón último que fue el que subyugó más a este pueblo y que Moisés fue usado por Dios para libertar al pueblo, él también murió en el Mar Rojo. Él va tras el pueblo que ya había salido de Egipto y el Señor abre el Mar Rojo para que pase el pueblo israelita en seco. Y dice la palabra que el faraón y su ejército siguieron detrás de estos pensando de que nada iba a pasar, y cuando estaban allí dentro de este mar que se había dividido, las aguas se volcan y muere ahí. Fue de mal en peor y murió. Murió su hijo primogénito. Tuvo que venir otro sucesor. Hay castigo para los malos y Dios es justo. Pero hay bendición para los buenos. Y dice la palabra en Gálatas 5:21, no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios está abierto para todo el mundo. La palabra del Señor dice en Juan 6:37, Jesús dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Por ningún motivo lo desprecio. Puede ser el hombre más malo de este mundo, pero si él pide perdón, reconoce de todo corazón que causó mucho daño, él lo perdona. Pablo el apóstol fue un asesino intelectual y causó mucho daño a la iglesia cristiana antes de que se convirtiera. Y luego se convierte tanto y toma el modelo de Jesucristo que llegó a ser un mártir. Su final es que lo decapitan, le quitan la cabeza allí en Roma. Entonces, vemos que Dios cambia vidas y transforma corazones. Y aquí, para finalizar esta palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra transforma corazones, transforma vidas. En el Salmo 19 dice que Él hace sabio al sencillo y que Él bendice a los que le buscan. ¿Por qué sentí hablar de este pasaje del carácter de los hombres de los últimos tiempos? El domingo pasado estuvimos hablando de Jesús y la ira, y es un tema que es bueno que lo tengamos en cuenta porque estamos en esta época de esa condición humana. Y qué bonito que podamos aprender a convivir, a reconocer nuestra falta, nuestros pecados. Yo sigo también examinando mi corazón todos los días y diciéndole: Señor, por favor, hazme ver en qué he fallado, en qué he pecado, si es que he pecado. Y si no, pues gloria a Dios porque no hice nada malo hoy. Pero tenemos que estar en esa constante. Pero allá afuera hay mucha gente que está perdida y que necesita saber qué es lo malo y qué es lo bueno, qué diferencia. Y como aquí Pablo dijo a Timoteo, desde la edad temprana aprendiste las Sagradas Escrituras,
por tu abuela y tu mamá, Loida y Eunice. Tu mamá y tu abuela, Loida y Eunice. Esta palabra te redarguye, te transforma, te cambia, te bendice, te perfecciona y te hace un santo y una persona devota para seguir adelante. Tengamos el carácter de Jesucristo, aprendamos de Él. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lee los evangelios, lee la palabra, déjate ayudar, porque en Cristo hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Vamos a orar. Hoy vimos el carácter de los hombres en este tiempo, pero vamos a ver el carácter de Dios en un tema más adelante, entre los 20 días, a través de la persona del Espíritu Santo. Y ese carácter fue el que manifestó Jesús, y es el que está en nosotros, y es el que va a obrar en ti. Pero quiero anticiparles: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor te bendiga. A ti que ves este mensaje, si eres cristiano y nada de esto que se habló tiene que ver contigo, no hay ninguna falta de lo que se habló de este carácter de estos hombres, no te sientas mal, dile: Señor, gracias, porque esta palabra no es para mí, pero sí voy a orar por los que están en esta condición para que tú los perdones y los bendigas. Y si hay algo, dile: Señor, quítalo y perfeccióname cada día más, santifícame cada día más. Y ora por los demás para que otros aprendan a vivir como tú vives en el Señor. Si tú que recibes este mensaje, que a lo mejor no has hecho esta oración y es primera vez que escuchas esta palabra, o la has escuchado en otras temáticas de otra manera, pero no has hecho una decisión formal por el Señor Jesucristo, te invito a que hagas esta oración conmigo, si a bien lo quieres. Y di así: Jesús, yo reconozco que he pecado, te pido que me perdones y me limpies. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y te pido que pongas tu carácter en mí, que yo la verdad no diga que tengo autoestima, sino que tengo la estima tuya en mí, que podemos decir que tú en mí, eso puedo catalogar como mi autoestima, pero más que mi autoestima es tu estima en mí, porque tú no te engrandeciste ante los pequeños, ni te empequeñeciste ante los grandes. Tuviste una identidad perfecta, idónea, adecuada, apropiada para ser grato ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres y ante ti mismo, oh Jesús. Por eso te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por la persona del Espíritu Santo y por la sabiduría que me das cada vez más a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre, por hacerme tu hijo, ese verdadero hijo que ahora soy con la presencia del Espíritu Santo en mí. Amén. Ahora quiero orar por las demás personas que están al otro lado de esta pantalla. Padre, muchas gracias. Te bendigo y te adoro, Señor, por cada hermano y hermana, por cada persona que profesa esta fe. Si aún cristianos han pecado y este carácter de los hombres en este tiempo, algunas cosas todavía siguen ahí, por favor, Señor, ayúdanos. Haz que puedan tomar determinaciones, que cambien y que se pongan a la par contigo, Señor. Aquí no estoy para condenar, sino simplemente para llevar a la reflexión y para saber que tú eres el que nos perdonas y nos levantas y nos ayudes. Y que lo podemos contigo, Señor. Que por nada tú no nos echas fuera. Muchas gracias, Señor, por este momento especial. Gracias también por traer sanidad física a quien esté enfermo. Gracias por traer sanidad económica a quienes han necesitado allí de provisiones y de vida material. Gracias, Señor, por traer una buena convivencia entre los hijos con los padres con los hijos, entre los hermanos, primos, abuelos, tíos, familia extensa, vecinos. Gracias, Señor, porque el carácter que se presenta aquí en 2 Timoteo 3 no es para nosotros, tu pueblo. Y lo desechamos en el nombre de Jesús. Pero de igual manera pedimos que mucha gente tenga el carácter de Jesucristo, la presencia de tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias, Padre, por esta bendición maravillosa, porque si aprendemos a vivir mejor en esta vida, en todo el sentido de la palabra, a saber cuáles son nuestros derechos y los derechos de los demás para poderlos respetar y que se respeten los nuestros, nuestra vida será mucho mejor. Y así bendeciremos la naturaleza misma, los animales, el ecosistema, todo será bendito, porque el eje de que haya bendición o maldición en esta tierra es el hombre. Es la misma persona, el hombre y la mujer, y que aprendamos a hacer que nuestros hijos crezcan amándote a ti, oh Dios,
crezcan amándose a sí mismos, amando a su familia, a sus congéneres, a su prójimo, Señor. Muchas gracias por esa verdad escritural que nos bendice hoy y siempre. Hemos orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después de esta verdad escritural, esperando que sea de grande bendición, y como les decía en otro mensaje, y quiero recalcar que la palabra de Dios está para edificar, para exhortar y para consolar. Que Dios les bendiga. Vamos a culminar con otro breve momento de adoración y gratitud a nuestro buen Dios, que bien que lo merece por tanto favor que recibimos de Él. Dios les bendiga. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tus palabras son para mí. Tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor. Dios, tus presencias vive en mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Tú eres nuestra vida, nuestra razón de vivir. Gracias, Señor. Gracias te damos.